inicio a la Semana de la Junta en su 17ª edición del presente mes. Tenemos con nosotros a la moderadora doctora Maribel Carranzas Torres, presidenta del Comité Técnico Nacional de Educación de la Junta de Decanos y decana del Colegio de Contadores Públicos de Lambayeque, contadora pública con más de 20 años de experiencia profesional en contabilidad, auditoría, gestión académica y alta dirección empresarial, catedrática en áreas de normas internacionales de información financiera, auditoría y gestión estratégica en investigación contable a nivel de pregrado y posgrado. Adelante, decana. Muy bien, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a todos los colegas que se están uniendo a esta semana de la Junta. Y bueno, es grato para nosotros contar con la presencia de nuestro colega Errol Senti, quien desarrollará pues el tema vinculado a la tecnomoral y deontología frente a las fintech en el mundo actual. Errol Senti, en breve voy a detallar parte de su CV. Él es contador público colegiado, tiene experiencia en finanzas, inversiones y gestión de riesgos. Es miembro de la Comisión Técnica Interamericana de Ética de la Asociación Interamericana de Contabilidad, el AIC, desde el 2018. Es autor de diversos artículos, participa también como expositor nacional e internacional y su experiencia profesional ha venido desarrollándose en entidades administradoras de fondos de inversión y actualmente trabaja en la Superintendencia Adjunta de Riesgos de la Superintendencia del Mercado de Valores. El rol es un tema muy interesante que nos traes el día de hoy sobre las fintech y cómo asociarla justamente con este tema de la ética, de la deontología, la tecnomoral que nos vas a compartir el día de hoy. Entonces, reitero el agradecimiento de haber aceptado esta invitación y bueno, te cedo la palabra para que puedas iniciar. Muchas gracias, Maribel. Vamos a compartir la presentación. Muy bien. ¿Ya se está compartiendo, me parece? Sí. Gracias. Bien, esta presentación que vamos a hacer ahora está basada en un research que elaboramos en el 2021, que es Tecnomoral y Deontología para abordar dilemas éticos en la era fintech. Pero vamos a ver primero un contexto, también un poco de contextos de la ética profesional, y luego abordaremos el tema de la tecnomoral como tal y la deontología como tal en esta nueva era, ¿no? Pero más importante es en lo que viene. Y empezamos con un poco de ética filosófica, que la misma definición, según la RAE, está muy amarrada a la ética con la filosofía, así que no se puede desprender, es una de las ramas, ¿no? Y este empieza digamos, con Sócrates. Sin embargo, en esos años antiguos no estaba tan vista como lo que vemos ahora, ¿no? Que es básicamente el estudio del bien, ¿no? De lo que está bien, pero en ese entonces se emparentaba más con la felicidad, aunque no de repente es muy popular en el día de hoy abrazar estos dos conceptos. En ese entonces sí lo era. Y Sócrates decía, toda persona que obra mal más es por desconocimiento que por voluntad, porque todo aquel que sepa que obrando bien lo va a llevar a la felicidad, obraría bien. Y esa era un poco la finalidad de la ética, llegar a la felicidad. Es así como luego Aristóteles, ¿no? Su conocido pupilo, termina siendo desarrollando lo que se conoce hoy día como la ética de las virtudes, ¿sí? Pero vamos a hablar un poquito
de también algo moderno, que es el transhumanismo. Y para eso vamos a abordar una paradoja otra vez de la época de los griegos, que es la paradoja de Teseo. Donde Teseo, la paradoja de Teseo habla sobre cuando este personaje, Teseo, está regresando de la isla de Creta en un barco, pero este barco se le van descomponiendo ciertas partes. Entonces él en el camino lo va cambiando, lo va cambiando, lo va cambiando. Y una vez que reemplaza todo el barco, todo el bote, es que él termina llegando a su destino. Entonces, el bote que salió, o el barco que salió, no es el que llegó, porque todas las piezas fueron reemplazadas en esta paradoja. Entonces, la paradoja ¿es el mismo bote o no lo es? Y esto hace reflexionar sobre la esencia de las cosas. Los objetos y las personas, los individuos, tienen una esencia. Si decimos que sí, entonces ¿cuál es y dónde está? ¿Qué cosa es reemplazable y qué no? Esto que parece un poco de hasta ciencia ficción, es real. En 1998 se fundó la asociación Humanity Plus, que tenía otro nombre, pero me parece que en el 2004 cambiaron a Humanity Plus. Y esta asociación defiende principios, por ejemplo, como el de libertad morfológica. ¿Qué significa esto? Que las personas pueden hacer cambios biotecnológicos en su cuerpo para mejorar al ser humano como tal. Pero esta palabra también encierra eh, una posición ideológica detrás, porque ¿estamos mejorando al ser humano o estamos modificando al ser humano? Porque si hablamos de modificar al ser humano, que es la palabra, el término que no utilizan, entendemos que es un cambio, pero si hablamos de una mejora del ser humano, está de una manera afirmando, aseverando que el ser humano como tal no, no ha terminado de desarrollarse. Y eso es lo que en realidad no es, digamos, algo oculto, es algo que abiertamente las posiciones transhumanistas mencionan que el ser humano como tal no está terminado de desarrollar y tiene que ser un post-human, que es el término que utilizan para decir que el ser humano va a llegar a una etapa de superioridad, incluso superioridad moral. ¿Cómo se relaciona esto? Porque mencionan que por temas del mismo cuerpo del ser humano, temas genéticos, hay también virtudes eh, que se pueden hacer más presentes. Sé que suena un poco tricky, pero ese es el planteamiento que ellos exponen. Inclusive, para que vean lo serio que es esto en algunas partes de alrededor del mundo, hay una tesis, así como varias, que se han aceptado ya. En este caso voy a dar el ejemplo de la Universidad de Oxford, que es mundialmente conocida. La Universidad de Oxford, en su facultad de música, ha aceptado una tesis denominada Música para el oído transhumanista. Entonces, ya estamos hablando, en esta tesis pues se desarrollan cómo hacer música a niveles que el oído del ser humano actualmente no puede escuchar, pero un oído transhumanista sí. Eso como una reflexión. Y después vamos a mencionar que, según un reporte del 2020 de Deloitte, cuáles son los servicios o cómo podríamos partir la industria de las fintech alrededor del mundo. Y bueno, ellos mencionan 10 puntos, que son los que vamos a revisar a continuación, de manera breve, ¿no? Primero, personal finance. Acá se refieren a herramientas para gestionar pagos, para monitorear cuentas personales y crediticias. Después, mencionan payments and billing. Esto es el procesamiento de pagos, desarrollador de tarjetas, software de facturación, de suscripciones. También lo dividen como lending. Esa es, digamos, la estructura que ellos hacen de la industria en general de fintech. El lending es plataformas de préstamos de mercado, microcréditos y suscripciones alternativas. Esto ya es un poco más popular, ¿no? Por lo menos por esta parte. Insurtech, eso todavía no es muy común acá, que es relacionado a seguros. Money Transfer and Remittance son transferencias internacionales de dinero y software de monitoreo, también es conocido. Y tenemos después como sexto blockchain. Son empresas, y esto ya se conoce, actualmente al menos, empresas que brindan servicios de blockchain para servicios financieros, intercambios de cifrados y monedas criptográficas.
Tenemos Capital Markets, que es venta y trading, análisis de infraestructura para instituciones financieras. Wealth Management, que también, así como el nombre que es de la división de algunas entidades financieras también locales, bueno, también es el nombre que se le ha dado a esta subindustria, que es para inversiones y plataformas de administración de portafolios y herramientas analíticas. Tenemos también Mortgage and Real Estate, que bueno, ya es conocido, ¿no? Préstamos hipotecarios, plataformas de financiamiento, y por último, RegTech, que es el acrónimo, bueno, casi un acrónimo, es la fusión de dos palabras, de regulación y tecnología, que hablan ya de software de auditoría, riesgos y cumplimientos. Quiere decir que son softwares donde a las empresas reguladas son ofrecidas para que esas puedan, a través de software, hacer todo el cumplimiento de la regulación local o internacional o la que tengan que cumplir. ¿Sí? Eso es como Deloitte establece o cómo subdivide a la industria de las fintechs, según el reporte del 2020. Este fue un reporte que se emitió en Holanda. ¿Sí? Y vamos a hablar un poco de 5 principios que han sido desarrollados por la Universidad de Hong Kong. Y estos principios no son principios absolutistas, son principios más bien que invitan a la reflexión y al análisis de qué principios deben tener las personas que elaboran, que generan nueva tecnología en el campo de la fintech, eh, y que tienen que tener presente, ¿sí? El primer principio de todos es trust, que es confianza. Pero antes de evaluar este principio, vamos también a tocar otro tema sobre el cual yo tengo una presentación solo de este tema, porque es un tema muy extenso, pero aquí vamos a tratar de mencionarlo someramente, ¿sí? Que es el behavioral finance. Entonces, tenemos las finanzas tradicionales, que es lo que a todos nos enseñan en clases, digamos, en los salones, ¿no? Y el behavioral finance, que es una teoría que se ha desarrollado más o menos a partir de la mitad del siglo anterior. O sea, de tener como unos 50, 60, 70, 80, entre 60 años más o menos. Las finanzas tradicionales se basan en la teoría del Rational Economic Man. Eso quiere decir que las personas van a tomar decisiones racionales. Pero por mucho tiempo se vio que nunca fue así. Y eso era una evidencia empírica. Así que se desarrolló el concepto de behavioral finance. Behavioral finance, los autores mencionan que las personas terminan decidiendo por dos conceptos: satisfies y heuristics. El primero significa que en realidad las personas no buscan la mejor opción, buscan la que las satisfaga. Y el heuristic es un poco difícil explicarlo en la traducción, pero básicamente es que tenemos reglas que no tienen un sustento adecuado, pero que aún así tomamos decisiones a través de esta. En inglés se le conoce como rule of thumb, que es la regla del dedo, ¿no? Está bien o está mal. Y así decidimos. Entonces, bajo la teoría del behavioral finance, tenemos dos tipos de sesgos. Lo que te dice es, no es que esté bien o esté mal seguir estos sesgos. Lo que te está diciendo es, analiza si es que las decisiones que estás tomando son las más adecuadas, considerando que existen estos sesgos y que podría ser que la estás tomando por quizá uno de ellos. Y puede ser que estés tomando la decisión por un sesgo. Y puede ser también que al final sea la mejor decisión. No, no significa que por dejarte, que porque prime un sesgo no sea la mejor decisión. Acá no es tanto como la ética profesional, que es un campo más de cumplimiento a nivel profesional y de casi todas las profesiones, sino aquí es un campo más de hay que revisar estos sesgos y ver que ninguno eh, esté priorizando el tema de la decisión óptima. Generalmente estos temas de behavioral finance se ubican más para la gestión de portafolios, ¿sí? Ahora, vemos cómo lo vamos a dividir. Se divide en la teoría
de la manera siguiente: errores cognitivos y sesgos emocionales. Y los errores cognitivos se dividen en dos: en errores de belief perseverance, o sea, cuando insistes en una creencia, y errores de procesamiento de información. Solo los vamos a mencionar para tener conocimiento de estos, porque como les mencionaba, en otra presentación que tengo ya, digamos, hay ejemplos y casuísticas de cada uno de estos sesgos y cómo impactan en la gestión de portafolios a nivel internacional, ¿sí? El primero es conservative bias, que es un bias es sesgo, por eso es que esta palabra se repite en casi todos los términos, y eso significa que no estás incorporando nueva información o lo estás haciendo inapropiadamente, ¿sí? El otro tenemos que es confirmation bias, que es sesgo de confirmación, que es buscar información que coincida y rechazar la que te contradice. Supongamos que estás llevando un portafolio, vamos a decir, de fondos mutuos, y has hecho todo un análisis sobre cuánto es la expectativa de crecimiento del mercado de alguna industria X en el próximo semestre, no sé, fue el año o el trimestre. Entonces tú vas a encontrar información en las noticias. ¿Qué pasa si esta información contradice tu trabajo en el cual te has demorado casi un mes en poder hacer esas proyecciones? No va a ser tan fácil aceptarlo, vas a dudar más bien de que las noticias no están mal, o de repente el contexto ha cambiado y por eso estas nuevas noticias están saliendo recién, después de que ha salido el análisis. Eso es lo que te dice este confirmation bias, que buscas información que te dé la razón y rechazas la información que te está contradiciendo. Representative bias, ese es un sesgo de mala asignación. Cuando uno hace clasificaciones de industrias, o por ejemplo de value o growth, que son los términos que se utilizan para la gestión de portafolios, o cuando te equivocas en el muestreo, así de sencillo. Ilusión de control, cuando crees tener la influencia o esperas para poder generar una probabilidad de algo, pero en realidad no se tiene la influencia para generar esa probabilidad esperada. Y el hindsight bias, que es que el pasado parece obvio. Después, los sesgos de procesamiento de error en el procesamiento de la información son anchoring and adjustment bias. Esto significa anclarte a un punto solo porque es una referencia. ¿Sí? Eso se usa mucho, por ejemplo, en el análisis técnico. Cuando vemos el trabajo que realiza un analista de inversiones sobre análisis técnico, donde tienen pues el valor ¿no? el valor del activo, y vemos los soportes, la resistencia, las estrategias, que le llaman pues hombro, cabeza, hombro, o todos estos nombres muy, muy fancy que existen en el análisis técnico. Básicamente eso es anchoring and adjustment bias. Como repito, no es que esté mal seguirse por un sesgo, sino que se le pueda dar un fundamento. ¿Cómo se hace en el análisis técnico? Generalmente se fundamentan, pero siempre hay un anchor, que es un ancla, ¿no? El mental accounting, que es tratar diferente el dinero según su origen o finalidad. Por ejemplo, dicen, este monto, supongamos una familia separa su portafolio porque uno es para vacaciones y el otro es para el college, por decir, ¿no? de los hijos, y que falta como 10 años para que vayan a la universidad. Y son dos, supongamos, ¿no? Estas familias adineradas. Generalmente, separar los portafolios no siempre va a ser lo más eficiente, porque nos olvidamos de la correlación que existe entre uno y otro, generalmente entre los activos, ¿no? Luego tenemos framing bias, que esto es que se decide diferente según cómo se plantea el contexto. Y créanme que por más que parezcan cosas simples, los ejemplos de behavioral finance son muy interesantes. Availability bias es decidirse por la información que está más disponible a la mano, que no siempre es la adecuada. Y luego tenemos, por último,
los sesgos emocionales, que son el loss aversion, que es donde uno prefiere evitar las pérdidas antes de buscar las ganancias. Está el overconfidence bias, que es, pues, decidir, o mejor dicho, tener una seguridad desmedida en el razonamiento, juicio o habilidades de las personas, de uno o de otra persona. Self-control bias, que es, pues, autocontrol. Esto es confundir las metas de largo plazo y corto plazo. A veces, siempre para la foto de fin de año, ¿no? Uno quiere quedar mejor, pero cuando hablamos de behavioral finance, y que generalmente aterriza en el contexto de gestión de portafolios, no siempre tu meta va a ser el corto plazo. Es más, generalmente las metas son de largo plazo. Entonces, uno tiende a buscar mejor la foto de ahora, olvidándose de ese objetivo, ¿no? Que es de mediano a largo plazo. El status quo bias es que se prefiere no hacer nada antes que hacer un cambio ante contextos o situaciones de incertidumbre. Endowment bias es que valoras más algo porque es tuyo. Por ejemplo, inherited securities. ¿Qué es esto? Estos son los valores heredados. Entonces, los valores heredados puede de que la empresa ya esté por quebrar, ¿no? Pero porque es heredado no le tiene un valor especial, o por cualquier motivo. Este es solamente un ejemplo, ojo, este es un ejemplo. Luego tenemos regret aversion bias, que es evitar tomar decisiones por miedo a arrepentirse. Entonces, lo que aquí el mensaje que tiene que dar es que la teoría del behavioral finance soporta y va de la mano con uno de los principios encontrados, o mejor dicho, desarrollados por la Universidad de Hong Kong para la creación y la evaluación de las fintechs, que es trust, confianza. Y esto lo vamos a ver en este ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo de Wells Fargo, que protagonizó un escándalo en el 2016. Como, bueno, algunos de repente ustedes han escuchado, pero esta entidad era una de las principales entidades de Estados Unidos en ese entonces. Desde el 2012 hasta el 2016, prácticamente las acciones se duplicaron. ¿Por qué? Este caso es un poco complejo, pero muy interesante, donde el cliente no resultó afectado. Y uno diría, entonces, ¿cómo es aquí el caso, ¿no? Wells Fargo empezó a duplicar o triplicar, o mejor dicho, inventar, crear por su cuenta nuevos productos para sus clientes. Cuentas de ahorro, cuentas de plazo. Supongamos que tenías un ahorro en Wells Fargo, te dividía ese ahorro en cuatro. En vez de tener una cuenta de ahorro, tenías cuatro y tu monto te lo dividía. ¿Sí? O te creaba por un monto pequeño. Entonces uno pensaría que aquí el principal ingreso de Wells Fargo era por las comisiones, pero en realidad las comisiones eran marginales, no importaban las comisiones. Y la gente, materialmente, los clientes no perdieron dinero, pero resulta que en Wells Fargo sabían que en Wall Street, al momento de hacer las evaluaciones y las proyecciones para las entidades financieras bancarias, usaban métricas. Y un key input que ellos consideraban dentro de su modelo de evaluación era el, la cantidad de cuentas nuevas que generaban los nuevos clientes, ¿no? O clientes antiguos, pero productos nuevos. Entonces, eso era un key input que utilizaban los analistas para determinar a cuánto podría estar la acción. ¿Sí? Bajo esto, cuando saltó a este escándalo, se dieron cuenta que en promedio lo que estaba buscando la alta gerencia era que cada cliente tenga al menos ocho productos o 8 cuentas, eh, porque pues al gerente en ese entonces le ocurrió que sea 8 y ya. Eso es heuristic, justo lo que estábamos describiendo, ¿no? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 7? No, heuristics es porque tú consideras que ese es el target y ahí queda, ¿no? Porque te parece que está bien. Voy a dar un ejemplo más de heuristics. Supongamos que tienen un portafolio y no saben invertir en bonos o en acciones. Entonces dicen la mitad a bonos y la mitad a acciones.
que suena razonable. Pero ¿por qué 50%? ¿Por qué la mitad? No hay un porqué. Esas decisiones son los heuristics. Y volviendo al ejemplo de Wells Fargo, una vez que se le todo el escándalo y pues tomaron las responsabilidades y las medidas que se tenían que tomar a nivel de regulación, los clientes decidieron salirse de Wells Fargo, pero los clientes no habían perdido dinero. Entonces, tenemos que ver aquí lo importante que es el trust, que es la confianza, cuando estamos de las personas ante estos casos, ¿sí? Incluyendo o considerando que aún así no fueron afectados materialmente, pero ya no confiaban en su entidad, ¿no? En su entidad bancaria. El siguiente principio es proximity. El siguiente principio que, como mencioné, son los desarrollados por la Universidad de Hong Kong. Y aquí vamos a empezar un poco con el dilema del tranvía, ¿sí? El dilema del tranvía, que es muy conocido y estoy seguro que todas las personas aquí presentes y que están viendo esta presentación lo conocen. Dice que si tienes que decidir si es que un tren va por encima de 5 personas o por encima de una persona, uno va a mover la palanca para buscar el mal menor, que sería pues uno, ¿no? Y no 5 personas que terminarían por debajo del tren. Pero una de las variaciones que se propuso a este ejercicio, que es el dilema del tranvía, es ¿qué pasaría si es que en vez de mover una palanca, tuvieras un puente, uno está encima del puente como observador, y tienes a una persona adelante? La misma persona que en el ejemplo anterior tendría que haber estado abajo. Y el caso te dice que si tú lo empujas y se cae del puente, con esto frena el tren y las 5 personas que están, digamos, en las rieles del tren quedarían vivas. Bueno, aquí, curiosamente, dentro de los estudios que se hicieron, las personas mencionan que no empujarían a este observador que está arriba en el puente, por más que las consecuencias sean las mismas. Entonces, la proximidad del individuo a la acción tiene repercusiones, por más que las consecuencias sean las mismas, porque en ambos casos las consecuencias son las mismas, pero no la proximidad del espectador. Y aquí vamos a dar un ejemplo, que es el ejemplo de Wycar. Wycar es un caso, no sé si todos han escuchado Wycar, pero posiblemente todos o muchas personas han utilizado en algún momento algo de Wycar, que esta es una empresa de pasarela de pagos, ¿sí? Que empezó como una fintech me parece que en el 2004, comprando una empresa chiquitita, y en el 2020 se destapa un escándalo inmenso. Como ven ahí, está por encima de los 2 billones de dólares. Es una empresa que tuvo un ascenso muy rápido. Y en el 2000, aproximadamente 6, me parece, empieza a comprar una empresa en Singapur. Y ahí cambia la visión de la empresa. Dicen, vamos como nuevo modelo de negocio, vamos a comprar todas las empresas que hacen lo mismo que hacemos nosotros, ¿sí? No importa lo chiquita que sea, y con eso ganamos clientes, ganamos negocio alrededor del mundo. Esta empresa, Wildcard, también trabajaba con casinos y con la industria de los cines para adultos, que son dos industrias de las cuales generalmente las empresas no quieren trabajar con estas, por el riesgo de lavado, por el riesgo reputacional, por temas también de ESG, ¿sí? Que es Environmental, Social and Governance Issues. Eh, entonces, Wildcard empieza a buscar este tipo de empresas en todo el mundo y empieza a crecer. Llegó un momento en que compraron la división de pasarela de pagos de Citigroup en Estados Unidos y entraron al mercado de Estados Unidos de esta manera, ¿no? Comprando una división de uno de los principales actores financieros allá. Más aún,
Esta empresa llegó a valer más que el Deutsche Bank, el banco más grande de toda Alemania. Esta empresa era de Alemania. Estaba registrada en el mercado de Alemania. Y el regulador alemán era el BaFin. Cuando en el Financial Times empiezan a hacer a poner en tela de juicio este crecimiento inorgánico de Wirecard, el BaFin, el regulador alemán, denunció a los periodistas por fake news y por manipulación de mercado. Entonces, también esto nos invita a la reflexión un poco en el sentido del mercado de valores, ¿no? ¿Qué tanto es fake news? ¿Qué tanto es manipulación de mercado? Al final, cambiaron los auditores. Con una Big Four, ellos tenían este crecimiento avalado, vamos a decir. Cambiaron a otra Big Four porque ya había muchos comentarios al respecto. Cada vez era un poco más insostenible hasta que el BaFin decidió ir a las Filipinas a buscar la oficina de Wirecard. Cuando llegó a la oficina de Wirecard, se dio cuenta que era una oficina pequeñita y compartida con una oficina de autobuses. Suena a película, pero es totalmente real. Pasó en el 2020. Al final, el 50% de los activos declarados por Wirecard, se presume, se asume este porcentaje, ¿no? Era ficticio. Obviamente, hubieron condenados por este caso. Y aquí se ve lo importante de la proximidad y cómo la proximidad puede determinar el comportamiento ético o no ético en las personas. La reflexión aquí es que si hubieran comprado negocios en mercados más cercanos, como por ejemplo Europa, donde Europa entre los países comparten mucha información y hay una proximidad cercana, es muy difícil pensar de que hubieran querido hacer algo ilegal a esa magnitud. El tercer principio, desarrollado por la Universidad de Hong Kong, es accountability, que eso significa responsabilidad. Y aquí otra vez, son principios que no son absolutistas, son para invitar a la reflexión en la creación de nueva tecnología, básicamente enfocada en las industrias fintech. ¿Quién es el responsable de qué? Y cuando hay data, ¿quién es el dueño de la data? En el 2016, unos hackers entraron a los headquarters de Sony en las computadoras, me refiero virtualmente, pusieron unos mensajes de amenazas. Sony no contestó a la amenaza, no reaccionó ante esta amenaza y los hackers terminaron capturando y divulgando información de Sony. Esta información también incluía información de los empleados. Y esta información de los empleados incluía nombres, tarjetas, cuentas de sueldo, security numbers. En Estados Unidos, allá con esa información, con el security number puedes hacer mucho. Entonces empezaron otros hackers a utilizar esta información para hacer transacciones fraudulentas a nombre de los empleados de Sony, porque tenían toda la información. Los empleados de Sony denunciaron a Sony por no tener salvaguardas adecuadas con su información. Y Sony denunció a los medios de comunicación que estaban esparciendo esta información de la data que ya era pública, ¿sí? Entonces también tenemos el gobierno de por medio, que siempre pues es el papá de la casa, ¿no? ¿Quién es el responsable acá? Y principalmente, si es que uno cree que es responsable o no, ok, digamos que es la opinión de cada uno, pero ¿qué dicen los papeles, no? O sea, en papel, ¿quién es responsable de qué? Y ese es un principio también que la Universidad de Hong Kong nos invita a reflexionar con este caso de por medio y como ejemplo. El cuarto principio es cultural lag. Esto significa, podemos traducirlo como un retraso cultural, en el sentido en que toda tecnología que aparece, eso es lo que dicta el principio, toda tecnología que aparece en un momento, hasta que las personas, la cultura, entienda los pros y contras de esa tecnología, va a haber un desfase.
porque el uso de la tecnología va a ir primero y eh, la comprensibilidad de los pros y contras de esta tecnología va a ir después. Em, por ejemplo, tenemos el caso de los iPhones. Los iPhones se masificaron en el 2017 aproximadamente. Y en ese momento todo era pros, nadie había, o no es costumbre en las personas tratar de hacer un análisis previo de los contras ante una nueva tecnología. Más nos dejamos llevar por lo bueno de esta primera, ¿no? Pero hoy día, ya 2023, existen estudios, ya varios, sobre el daño del exceso del uso en los iPhones y cómo es que está cambiando los smartphones, la manera en la cual socializamos. Ya existe hoy. Y mañana podrán existir otros estudios más. Así va a pasar con todas las tecnologías. Van a salir algunas tecnologías y en ese momento no vamos a poder ver bien qué es lo que va a ocurrir. Uno, porque somos así, y dos, por un concepto que se llama opacidad tecnológica, que también lo podemos ver después en la presentación. Pero básicamente la opacidad tecnológica quiere decir que hay cosas sí que yo no sé qué va a pasar con la tecnología mañana. Si yo creo una app en Tailandia, hoy yo no sé cómo eso va a afectar a Perú o cualquier otro país o Argentina. Hoy día mismo y peor aún en 10 años, menos lo sé, ¿no? Entonces aquí vamos a dar un ejemplo, que es el ejemplo de los cajeros y de los taxistas, como pueden ver acá. Para los que conocen, esta es una foto de Taxi Driver, que es la película del taxista, ¿sí? Estos dos trabajos, tanto el de taxista como el de cashier, que se llama en Estados Unidos, son los trabajos más populares en Estados Unidos. Quiere decir que la gran mayoría de personas trabajan en transporte o como cashier. Ya existen tecnologías hoy que están tratando, aún no se masifican, pero están en ese proceso, de poder reemplazar a esas personas por tecnología. Incluso ya en varios markets, cada cliente está, digamos, ya no vas al cashier, vas a una caja, pero tú solo le pasas tus productos, ya no hay alguien ahí. Yo estoy seguro que el desarrollo de estas tecnologías ha sido con las mejores intenciones, pero como propone la Universidad de Hong Kong, ¿acaso aquí se pensó o se está pensando o se pensará como parte de ese proyecto de desarrollo tecnológico qué va a pasar cuando reemplaces a los dos trabajos más populares en un país por tecnología? ¿Qué va a pasar con esas personas? Debería estar engranado al desarrollo, a la planificación, a la tesis de estas nuevas eh, desarrollos tecnológicos. No debería, podría, no podría. Bueno, aquí otra vez eh, son principios que nos invitan a reflexionar y a ver qué tanto debemos tener en cuenta el cultural. Y el último principio es el principio de privacy, que es este concepto, esta definición de privacidad, es de los que más ha cambiado en los últimos años. Y es posible que no se esté teniendo una definición clara en la práctica y que más dependa o esté amarrada a los resultados para considerar cuándo algo invade la privacidad o no. Por ejemplo, en el caso de Facebook. Todos saben el caso de Facebook y cómo vendió información para la campaña de Trump. Esto, si uno es muy apegado a la política, que generalmente despierta pasiones, pues uno lo ve como una invasión a la privacidad. Y más porque Facebook no te daba más alternativa, ¿no? Es como estas opciones siempre que salen de I agree, si es que quieres utilizar el aplicativo o la app o
el software que fuere, y si no, no estás de acuerdo con todas mis condiciones, pues sencillamente no lo usas y ya, ¿no? Algo así era esta situación con Facebook. Pero aquí, todos socialmente hablando, ¿no? Y también judicialmente, que se determinó de que se invadió la privacidad. En el caso de esta cantante que se llama Taylor Swift, ella, en uno de sus conciertos que hizo en Nueva York, implementó, antes de entrar a la zona de concierto, una especie de camino, de pasaje, donde tú podías ver en pantallas escenas de conciertos que ella había tenido en otras partes de Estados Unidos, en otras ciudades, vamos a decir. Pero cuando uno veía esas pantallas, o hasta que vieras esto que te estaba mostrando, ese camino, aprovechaba una tecnología y te grababa tu rostro. ¿Esto para qué? Para determinar de si es que alguien hacía algo indebido en el concierto, sea lo que fuere, lo ibas a poder tener registrado. Aquí no hubo mucho debate sobre si se estaba invadiéndose la privacidad o no. Sin embargo, esta misma tecnología fue aplicada en China. Y China la aplicó, o la aplica, y con esta tecnología pudo encontrar a un delincuente requisitoriado, entre otras cosas que hace China con la tecnología, ¿no? Hasta aquí, lo que se quiere demostrar, o lo que quiere demostrar la Universidad de Hong Kong, es que el concepto de privacidad no está quedando tan a rajatable, que más aparentemente está dependiendo de los resultados, quiere decir de las consecuencias que haces con esta tecnología para poder determinar si es que cumple o no con respetar la privacidad de las personas. Y después de haber visto estos 5 puntos, estos 5 principios, hablemos un poco de ontología y de utilitarismo. El primero, en el tiempo, hablando en historia, eh, cuando el debate era entre el racionalismo y el empirismo, aparece Kant con el imperativo categórico. Y aquí se forma, o mejor dicho, se establece ya la ética eh, vista desde 2 puntos de vista. La ética eh, materialista y la ética formal. Kant prácticamente fue el padre de la ética formal cuando hacemos esta subdivisión, donde la ética materialista va más un poco con el objetivo de las personas para algo. En ese tiempo se veía así la ética. Tú quieres estar sano, entonces haz deporte, ¿no? Pero Kant lo que dice es, no todas las personas tenemos los mismos objetivos. Entonces, no podemos ver así la ética. ¿Cómo lo podemos ver? Vamos a hacer el imperativo categórico. Entonces, Kant lo que dice es, voy a aislar el contexto y aislar a la gente. Lo que yo voy a evaluar es solamente el acto. Entonces, si tu acto es bueno, eres persona buena. Si tu acto es malo, eres persona mala. Así de sencillo. Es el imperativo categórico, muy brevemente y muy escuetamente explicado. Y así se creó, o así Kant creó la deontología, ¿sí? Y después vino el utilitarismo. El utilitarismo lo que menciona es, yo no tengo por qué evaluar el acto, porque acto 1 o acto 2 me van a dar de repente las consecuencias que yo no estoy buscando. Entonces el utilitarismo lo que te dice es, ¿sabes qué? Olvídate del acto, olvídate de los objetivos, olvídate de las metas, evaluemos las consecuencias. Y con eso vamos a decidir. Sencillamente, si yo opto por la consecuencia más favorable o la menos desfavorable, estoy obrando bien. Estoy obrando éticamente bajo el concepto del utilitarismo, ¿no? Em, y así estuvo el mundo por mucho tiempo, incluso hasta ahora a veces en algunas clases, ¿no? De posgrado se mencionan
esos conceptos y se menciona que el debate está aquí. Sin embargo, el postulado de esta tesis, con la cual estoy haciendo esta presentación, de la tesis que se elaboró para el 2021, para la SIC de Guatemala, no, perdón, de Brasil, menciona lo contrario. Y aquí vamos a hacer un resumen de lo que acabamos de conversar de la ética. Tenemos ética en primera persona y ética en tercera persona. La ética en primera persona está centrada en el agente y la ética en tercera persona está centrada en el acto. La ética en tercera persona que está centrada en el acto es la deontología. Sí, está representada básicamente por la deontología, donde tú juzgas el acto, no el agente. Cuando hablamos del agente, estamos hablando que el agente tiene un contexto, ¿sí? Y el contexto cambia las cosas. Por ejemplo, un ejemplo chiquito, ¿no? No hay que pasarse la luz roja, ¿ok? Si tú te pasas la luz roja, pues es un acto que está mal, definitivamente. Pero ¿qué pasa si atrás venía una ambulancia? Es un ejemplo que lo vemos todos los días. Uno está en la calle, ve que viene la ambulancia, y ya es regla que la gente avance, cruce la luz roja o lo que tenga que cruzar, para poder darle paso a la ambulancia. Entonces, esa es la ética centrada en el agente. ¿Cuál es el contexto que tenía esa gente para tomar las decisiones que tomó? Y vamos a ver aquí entonces la tecnomoral. Este es un libro que recomiendo mucho, que es de Shannon Valor, Tecnología y las Virtudes, donde ella también toma este postulado y menciona que la deontología y el utilitarismo ya no deberían ser parte del debate, ni tampoco ninguna de las dos, las mejores opciones cuando estamos hablando de desarrollo tecnológico, cuando estamos hablando de desarrollo de algoritmos, etcétera. ¿Por qué? Porque ambas no están capacitadas, no tienen la capacidad de poder entender el impacto que existe con el desarrollo de la tecnología. Y empieza también a desarrollar principios propios de esos nuevos años de desarrollo tecnológico. Por ejemplo, el Practical Wisdom y la integridad digital. Pero vayamos al tema de la tecnomoral en sí. Lo que te dice la tecnomoral es, primero, tenemos opacidad tecnológica. Eso hace un momento lo describí, pero como se acordarán, la opacidad tecnológica es que tú no sabes cómo va a impactar el desarrollo de tu algoritmo, el desarrollo de tu tecnología, eh, de acá a 5 años o de acá a 2. Entonces, ¿qué tan justo es? O sea, ni siquiera justo. ¿Qué tan posible es poder evaluar el acto si no sabes qué cosa estás haciendo con ese acto y ni qué cosa estás logrando? ¿Sí? Esa es la idea de la tecnomoral. Entonces lo que proponen es regresar a cuando uno va a evaluar éticamente el tema del desarrollo fintech, no se puede ser deontológico. Se tiene que volver a la ética la ética de las virtudes. Tecnomoral en realidad menciona que hay que tomar la escuela aristotélica, o sea, ahora nos vamos más atrás, tomamos la escuela aristotélica con la ética de las virtudes, que es el representante de la ética en primera persona, porque la ética aristotélica siempre menciona que, que hay que considerar el contexto de la gente y hay que considerar el punto medio como algo justo. Entonces, Shannon Valor propone, y también una italiana, Rocci, también propone, que se tome esta ética aristotélica y con esto se evalúe el desarrollo actual de la tecnología en las fintechs, ¿sí? Esto de aquí lo vamos a pasar por tiempo, antes que me ganen los minutos, y vamos a hablar un poco del desarrollo crediticio en las fintechs.
porque mencionan que esa es una frase conocidísima en el tema de la fintech crediticia, que es all data is credit data. Quiere decir que toda la data puede ser considerada data crediticia. Esta es una frase que se utilizaba incluso antes de conocer el término, o que se masifica el término de Big Data, que en realidad gracias a esto es que viene ya los desarrollos de Big Data, donde hay algunas fintech crediticias que empiezan a calificar, a otorgar ratings a sus clientes con información pues, que encuentran en redes. Y esto es totalmente real, existen y ese es un modelo de negocio. Entonces, ¿cómo podemos evaluar si es que estamos tomando la mejor decisión o no? Acá hay un libro que también les recomiendo, está en español y en inglés, está en los dos idiomas. Aquí está la traducción en español, que es Arma de Destrucción Matemática, que es espectacular, de Cathy O'Neill, una chica que estuvo mucho tiempo dirigiendo algoritmos para fondos de inversión muy grandes en Estados Unidos. Y luego pasó a otras industrias y pudo recopilar muchos casos de cómo, a diferencia del tema de las revisiones de personas, con los algoritmos tú no tienes con quién discutir. Y a veces no tienes ni siquiera las herramientas como para discutir, porque incluso ni siquiera lo sabes, no sabes cómo se están evaluando ahora las personas. Y deja una frase muy clara, que los individuos están siendo evaluados por personas, pero las masas están siendo evaluadas por algoritmos. Y también toca mucho el tema social, y toca mucho el tema de qué tan justo socialmente es que ahora las decisiones se tomen por algoritmos y cómo esto puede estar separando las clases sociales. Voy a dar un ejemplo rápidamente. Ella menciona que en, en Estados Unidos, ahora, cuando uno postula un trabajo menor, vamos a decir un trabajo en comida rápida o trabajos menores, ya no te evalúan personas. Meten tu información y lo pasan por los algoritmos que esos tienen, pues obviamente son cerrados, y empiezan a revisar eh, qué cosa tienes o no tienes para poder decidir si es que eres el mejor candidato o no. Y esto lo hacen empresas, estilo headhunters, vamos a decir, que te dicen, tú no tienes por qué revisar 500 CVs o 200 CVs que te llegan. Yo te selecciono 3 y te los mando. O te selecciono 10. Supongamos que uno de estos filtros del algoritmo sea que esté o no en lo que sería acá Infocore, ¿no? Para que se entienda. ¿Qué pasa allá? Que allá la gran mayoría de estudiantes universitarios que están egresando en los últimos años o por salir o están estudiando tienen deudas financieras. Es común. A diferencia de acá, allá es muy común. Solamente las personas con mucha espalda financiera no tienen deuda financiera cuando están estudiando. Entonces, si tú empiezas a descartar a todas las personas, haces que los que tienen deuda financiera se les sea más difícil encontrar trabajo. Y a las personas que tienen más espaldas financieras les va a ser más fácil encontrar trabajo. Y necesariamente va a ser un mejor trabajador o no. Digamos, esa es la evaluación del contexto, ¿no? Porque uno deontológicamente dice, no, ¿sabes qué? Estás en Infocore, sencillamente yo no te acepto. Pero ¿cuál es el contexto? De repente es un estudiante de 19 años o lo que sea que sacó un préstamo y está pagando su universidad. Por eso es que ella dice que el desarrollo de los algoritmos puede ser que nos separen incluso más socialmente. Aquí hay lo que dice Financial Modelers Manifiesto. Este ya es un manifiesto que lo pueden buscar en internet. Es un manifiesto sobre los desarrolladores de modelos financieros, vamos a decir algoritmos, que tienen que tener presente a la hora de hacer su trabajo, que es lo más parecido a un código ético o cuasi código ético que ya están casi desarrollando, ¿no? Y por último, ya para terminar, porque veo que ya estamos cerca del tiempo, esta es una revisión que se hizo de las mejores universidades para estudiar un posgrado en cuanto a data science, que es el término que vamos a
que engloba, digamos, ¿no? Casi todos estos últimos desarrollos. Tenemos la Universidad de Massachusetts, Bath, Stanford, Toronto, Imperial College London, ¿no? Helsinki, y la Universidad de Hong Kong, que es la que desarrolló incluso estos principios. Después de ver la currícula, la malla, que está también en internet, que también la pueden revisar, vimos que solo el 50% incluyen cursos relacionados o que mencionan a la ética, y los otros no. Así que solamente le estamos aportando como un tema de reflexión, y me parece que ya hemos cumplido con el tiempo. Solamente les puedo decir que muchas gracias por su atención y, y bueno, gracias. Muy bien, agradecemos la valiosa presentación de nuestro colega Errol. Y no sé si tenemos 2 minutos para poder de alguna otra manera repasar algunas preguntas importantes o reforzar este tema, ¿no? Relativamente interesante, como es el tema de las fintech en toda la era tecnológica que estamos viviendo, y a la vez también los retos que conllevan los principios deontológicos, la ética profesional. Bueno, leí algunos comentarios, estimado Errol, respecto, tú nos has mencionado casos muy interesantes que sobre todo han tenido que ver con la industria de el tema financiero, ¿no? Que de alguna otra manera, pues la historia nos demuestra que si bien es cierto, son instituciones que desarrollan en primer orden los controles internos y también la implementación de la tecnología, no obstante, también existen riesgos, ¿verdad? Que pueden llevar de alguna otra forma a fraudes financieros que desatan pues toda una catástrofe para la industria, para la empresa misma y por qué no decirlo para la sociedad y todos sus stakeholders vinculados. Un colega mencionaba o traía a colación también el caso de Enron, ¿no? Que si bien es cierto es una empresa que no está vinculada al tema financiero, sino al tema energético, pero también, pese a haber sido la 7ª empresa en Estados Unidos en los años 2000, 2002, producto también de un fraude financiero, pues fue a la bancarrota, ¿no? Entonces, un poco escuchaba estos casos y efectivamente concuerdo contigo el tema de poder remontarnos a la ética cuyo aporte pues nos dio Aristóteles, ¿no? A quien se le considera de alguna otra manera el padre por los aportes que hizo a la ética como ciencia, ¿no? Y es que esta ética efectivamente denota mucho, como bien lo ha dicho nuestro colega Errol, en el agente, es decir, en la persona, ¿no? La persona humana, efectivamente, por su propia naturaleza, tenemos una dimensión ética. Nosotros sin saber, tal vez, de repente el tema científico o el estudio del acto en sí, somos de alguna otra manera conscientes ante una acción si esta es buena o esta es mala, ¿no? Y es ahí donde Errol nos ha compartido justamente el tema de esta ética base, como pilar base, que de alguna otra manera, incluso el desarrollo de las fintech, dado los estudios y los aportes que nos ha comentado, deben de tener en cuenta esto, ¿no? El agente. Ahora, el gran desafío que me gustaría escucharte a ti, Errol, es lo siguiente. En esta era que estamos de alguna otra manera hacia el avance de la inteligencia artificial y estamos viendo cómo muchas industrias están incorporando justamente digamos, el tema de los robots a muchos de sus procesos. ¿Cómo tú ves, ¿no? El futuro, de alguna otra manera, si es que nosotros queremos todavía rescatar estos valores, ¿no? Esta filosofía humanística que es muy importante en todos los procesos, los desarrollos, la innovación, que de alguna otra manera está, pues, siendo compartida hoy por hoy con el tema de la inteligencia artificial. No sé si con ese comentario tú puedes
complementar tu presentación el día de hoy y no obstante, pues reiterar el agradecimiento por tu participación, así como a todos nuestros colegas. Y luego tenemos otra ponencia más que de alguna otra forma ya habrá otro momento para poder ir compartiendo el tema, ¿no? Más amplitud. Bueno, brevemente, claro, la inteligencia artificial está incluido dentro de este desarrollo fintech que estoy tratando de utilizar este término amplio, pero en realidad sabemos que son personas, programadores, desarrolladores de algoritmos, y que para evaluar esto, yo siempre menciono que el mejor marco, por lo menos al día de hoy, que he encontrado son los 5 principios de la Universidad de Hong Kong, que es un marco más reflexivo, ¿no? Y que esa tecnología igual es muy difícil evaluarla desde un punto de vista deontológico. Ahí es donde entra el tema de cómo, entonces si la deontología no me es útil hoy día para el tema del desarrollo tecnológico, ¿qué me sirve? La ética, las virtudes. ¿Qué es lo que se conoce hoy día o se está tratando de acuñar el término de tecnomoral? Muy bien, muy bien. Bueno, agradecemos también a la Junta de Decanos por la invitación a poder participar de esta semana de la Junta, la cual hemos dado inicio con este tema pues tan importante que es las fintech y los retos o desafíos desde la deontología. Tenemos otra ponencia, cedo la palabra y agradecerte nuevamente, Rol, a ti y a todos los participantes por haberse unido tanto a la sala virtual como habernos seguido a través de la página de Facebook y los medios tecnológicos de la Junta de Decanos de Contadores Públicos del Perú. Muy buenas noches.